Hoy no aprendiste a programar, solamente aprendiste a pasar lo que ya sabes de PCInt a C++. Así que bien por ti, amigo. Vamos a empezar con la introducción a C++. Pero esto no es una introducción desde cero, sino que vamos a pasar nuestros conocimientos que ya tenemos de PCInt, solo que a C++. O sea, ya debemos saber qué son las variables, eso es lo que hacemos en PCInt, como definir como entero, definir como real. También debemos entender ya qué es el sí, si no, fin del sí, el según y un poquito de para. Esto no es necesario que lo sepamos mucho. Todo esto que ya sabemos de programación, solo lo vamos a pasar a un nuevo lenguaje que es C++. Para esto vamos a usar dev C++. Esto podemos ir a Google, lo descargamos y lo instalamos en nuestra computadora. Puede ser tanto el azulito como el rojito. En mi caso yo estaré usando el rojito. Entonces, una vez que lo tengamos ya descargado, simplemente ingresamos y nos encontraremos con esto. Para crear un documento en el que podamos escribir, nos vamos a Archivo, Nuevo y el primero. Pero también ven que dice Control N, así que directamente podemos dar Control N y ya se nos abre un archivo. Entonces, aquí lo primero que escribiremos será esto. Include stream in main, return 0. Esto será lo primero que escribamos. Este es el cuerpo en cómo nuestro código se va a dar. Esto es lo mismo que veíamos en PCInt, que era iniciar algoritmo y terminar algoritmo. La primera línea lo que tenemos es una biblioteca. Le estamos diciendo a C++, quiero trabajar con escribir y leer archivos. Así que quiero que incluyas la biblioteca IOStream. Existen otras bibliotecas como la de MAT. En la biblioteca de MAT nos permite usar funciones matemáticas que nos servirá para hacer otros ejercicios. O la de conio.h que iremos viendo más adelante. Pero por ahora la única biblioteca que necesitamos es la de IOStream. El int main, que es el programa principal, equivale al inicio de algoritmo, que es donde inicia el código. Y luego tenemos return 0, que es donde finaliza el código. También tenemos estas llaves, que es lo que nos va a marcar dónde inicia y dónde termina una parte del código. Esto es muy importante. Una de las primeras cosas que aprendimos en PCInt fue a poner escribir y luego lo que queremos que salga. Eso en C++ es std, los puntos, cout, el signo de menor, y entre comillas el diálogo, hola mundo. Y al final, punto y coma. Para poder ver que lo que hemos hecho es correcto, podemos venir a estos tres botones que tenemos aquí. El primer botón es para compilar el programa, o sea, que vea la máquina que todo lo que hemos hecho está bien. El siguiente es que corra el programa. Y el último es que compile y corra el programa. Usaremos simplemente esto de aquí. Nos pedirá un lugar donde guardar el archivo. Le ponemos un nombre, le damos a guardar. Y ahí tendremos nuestro primer programa que dice Hola Mundo. Entonces, esta línea std.cout es equivalente al escribir en PCInt. Pero esto se puede reducir un poco más. Para no tener que escribir std en cada momento, vamos a borrar esto. Y aquí, antes del main, escribiremos using namespace std. Punto y coma. Esta línea lo que hará es que ya no tendremos que presionar el std cada vez que queramos escribir el cout. Entonces, si venimos acá a compilar, vamos a ver que funciona correctamente. Entonces, este será el cuerpo que usaremos cada vez que codifiquemos. La biblioteca IOStream, el using namespace std y el cuerpo de nuestro código. Entonces, aquí podemos seguir escribiendo más cosas. Cout, hola Pepe, punto y coma. Esto es muy importante recalcar. El punto y coma en C++ es fundamental y nos tenemos que acostumbrar. En cada final de línea tendremos que poner el punto y coma, o si no nos saldrá error al momento de correr el programa. Entonces vamos a compilar y vemos que se ha escrito correctamente. Hola mundo y seguido hola Pepe. Pero también yo puedo escribir en una siguiente línea. Para eso tendremos que venir aquí al final de la frase y agregamos dos veces más el signo de menor y escribimos end y L, que viene de end line, o final de la línea. Entonces, esto lo que hará es que hará un espaciado. Entonces, se escribirá hola Pepe y luego un salto de línea. Entonces, aquí ahora escribimos cout, ¿cómo estás? End line. Vamos a compilar y aquí vemos hola mundo, hola Pepe, salto de línea y escribe ¿cómo estás? Y luego salto de línea y me deja esta línea vacía. Ahora, en PCInt también poníamos un escrito y luego el valor de una variable, con una coma o con un más. En C++ se hace de la siguiente manera. Hacemos cout, lo que queremos escribir, y luego en vez del más, o la coma, o el espacio, simplemente tenemos que agregar esto, la variable, y luego, bueno, en line, o continuamos escribiendo, o ponemos otra variable. Pero se usa de esta manera. Muy bien, ya sabemos una cosa que sabíamos de PCInt, que es cómo escribir.
Ahora vamos a pasar a las variables. En las variables teníamos en PCInt los enteros, los reales, los caracteres, las cadenas o los lógicos. Y escribíamos definir tal como real, como entero, como carácter. En C++, para definir una variable, primero pondremos el tipo de variable y luego el nombre que le asignamos. En el caso del entero será int a. Esto es equivalente a hacer definir a como entero. Entonces, esto, int a, le estoy diciendo que a es una variable entera. Luego tenemos los reales, que lo haremos con float y el nombre de la variable, punto y coma. Esto sería lo mismo que decir definir b como real. Luego tenemos los caracteres, que en este caso serán char. Luego tenemos las cadenas o la secuencia de caracteres. Esos son string. Y por último tenemos los lógicos, que pueden tomar valor verdadero o falso. Esos son los booleanos, que es bool. Los booleanos pueden tomar valores sea true, que son verdaderos, o sea false, que es falso. Entonces aquí tenemos todas las variables que vamos a usar. Los enteros, los reales, los caracteres, las cadenas y los lógicos. Otra cosa que sabíamos hacer en PCInt era leer una variable. Entonces podíamos ingresar, por ejemplo, una edad. Para poder hacer lo mismo de leer en C++, usaremos las palabras cin y ahora pondremos el signo de mayor 2 veces y el nombre de la variable. Esto es equivalente a hacer leer a. Esto es importante que se acuerden, que para la escritura es signo menor 2 veces y para la lectura es signo mayor 2 veces. Entonces, aquí yo podría borrar esto y escribir cout, escribe tu edad, en line, punto y coma, y luego léela. Vamos a compilar, y aquí vamos a decir, escribe tu edad. Yo ingreso mi edad y termina el programa. Entonces, hasta aquí ya sabemos la estructura del programa, ya sabemos las variables, sabemos escribir y sabemos leer. Otra cosa que aprendimos en PCInt fue el si. Si A es mayor que 17, entonces escribir es mayor de edad. Si no, escribir es menor de edad. Entonces, para hacer este sí, si no, en C++ se escribe como if. Y la comparación lógica se hace entre paréntesis, para tener un poquito más de cuidado a la hora de leerlo y se ve mucho más ordenado. Entonces preguntamos, si A es mayor que 17, aquí iría el entonces. Pero aquí no usamos el entonces, aquí usamos las llaves. Entonces ponemos las llaves, ven cómo se autocompleta solo, y aquí es donde se escribe el razonamiento. Estas llaves son las que corresponden al entonces. Esto nos marca dónde inicia y dónde termina toda esta parte del código. Si A es mayor que 17, entonces escribe es mayor de edad. Endline. Si no, o caso contrario, aquí se escribe else. Y igualmente debemos poner las llaves. Caso contrario, escribe es menor de edad. Entonces aquí pueden ver la comparativa, ambos, lado a lado, cómo se ven. Es la misma estructura, es la misma lógica, pero el momento de escribir es diferente. Algo importante mencionar, dentro del if, al momento de comparar no se usa un solo igual, se usan dos iguales. Esto es la comparación dentro del if. Si tal cosa es igual a esto, se usa doble if. Cuando es un char, se usan comillas simples, porque el char es solamente uno, comillas simples. Pero cuando es un string, o una cadena, María, digamos, ya no se usa comilla simple, debes hacer doble comilla, de esta manera. Otra cosa que también aprendimos en PCInt era el según. Poníamos según una variable, poníamos caso 1 y ejecutaba algo de código. Caso 2 y hacía otra línea de código. Caso 3 y hacía otra línea de código. En C++ el según se expresa con switch. Para cada nota y con la llave marcamos que inicia el código. Entonces escribiremos caso 1, pero acá será case 1. Y pondremos 2 puntos. Y acá irá la línea de código del caso 1. Pero es importante que al final del código siempre tengamos que apretar un break. Más o menos así se vería la estructura en el switch. ¿Qué es este break? Básicamente cuando la nota entre aquí, él se va a ir a uno de estos 3 casos. Lo que hace el break es asegurarse que una vez entrado el caso 1, salga automáticamente y termine el switch. O sea, si este break no hubiese, el código entra al caso 1 y al toque se pasa al caso 2, al caso 3, al caso 4 y así a todos los casos. Entonces este break le dice, hey, entraste al caso 1, muy bien, ahora terminó el código, sal. También es el caso default, que es el caso por defecto. En caso de que no se haga ninguno de estos, se hace este caso.
Entonces, esta sería la forma que tendría nuestro switch. Ahora, en PCInt también teníamos el mientras, que era un bucle, y también teníamos el repetir, que era otro tipo de bucle. El equivalente de mientras en C++ será while, paréntesis, y inicia, en los corchetes se marca dónde inicia y dónde termina, y el equivalente del repetir será el do, y abajo, a la última línea, while. Cierra comillas. Y se termina con un punto y coma. Esto es el mientras, y esto es el repetir. ¿Cómo se entiende esta parte del código mientras? Mientras se cumpla esta condición, o sea, mientras que esta condición sea verdadera, este bucle se va a repetir. Una vez que esta condición sea falsa, termina. El do while es exactamente lo mismo, con la única diferencia que primero hace y luego pregunta, pero la condición es la misma. Hacer mientras que se cumpla la condición. O sea, mientras esta condición sea verdadera, el bucle se va a repetir. Una vez que esa condición sea falsa, el bucle sale. La única diferencia fundamental entre el while y el do while es que este primero pregunta y luego ejecuta, y este primero ejecuta y luego pregunta. Para ponerlo en práctica, en este código podemos implementar un contador, digamos i igual a 0, y aquí en ingresar nota podemos decir mientras que i sea menor que 5, hacer, borraríamos esta línea de acá, y nos iríamos a la última parte, y aquí pondríamos la llave de cierre. Para que sea mucho más ordenado, podemos ir con tab, tabulando todo para que se vaya desplazando uno. Entonces ya podemos ver que el while empieza aquí y termina aquí. Entonces, para que no sea un while infinito, aquí hacemos que el i aumente. I es igual a i más 1. Entonces, este código debería repetirse 5 veces. Voy a bajarle solo a 2 para la demostración. Correr, ingresa la nota, 1, nota mínima. Y vuelve a repetir, ingresa la nota, 2, nota media. Y ahí vemos que se repitió 2 veces, porque yo le dije que el código se iba a repetir 2 veces. El siguiente paso es el para. Pero antes de ir hacia el para, vamos a detenernos un momento a esta línea de acá. Esto es algo que normalmente en programación hacemos. Una variable es igual a esa misma más una cierta cantidad, más 1 o más 5. O podemos también poner, digamos, i es igual a i por 5. Este signo es para la multiplicación. O podemos poner i es igual a i entre 5. Este signo es para la división. I es igual a i módulo de 10. En PCInt lo hacíamos con la palabra mod. Aquí se hace con este símbolo para el módulo. Estas formas son totalmente válidas, pero hay una manera un poquito más compacta y bonita de hacerlo. Y es que en vez de hacer i es igual a i más 1, podemos hacer i más igual 1. Punto y coma. Estas dos líneas que ven aquí hacen exactamente lo mismo. Es el mismo mandato, solo que escrito de manera diferente. Y lo mismo con la resta. Podemos hacer i es menos igual a 5. Que sería exactamente lo mismo hacer i es igual a i menos 5. Lo mismo con la multiplicación, i por igual a 5. Y lo mismo será para la división y para el módulo. Esta forma de escribirlo es mucho más compacta y es mucho más bonita de hacerlo. Entonces vamos a borrar esta línea y vamos a escribirlo i más igual 1. Que quiere decir que i va aumentando de 1 en 1. Ahora, esta línea aún se puede hacer más pequeña y más bonita. Y es que i igual a i más 1, ya sabemos que es igual a i más igual 1, pero también es igual a hacer i más más. Estas tres líneas de código que ven aquí hacen exactamente lo mismo. Y es que aumentan en 1 el valor de i. Y podemos hacerlo para la resta. Sería i menos menos, que le baja el valor en 1. Pero solamente sirve para bajar el valor en 1 o subir el valor en 1. Entonces nuestros contadores ya no se van a ver así, sino se va a ver así. Esa sería la forma más compacta de escribirlo. Ahora sí, nuestro para en C++ se escribe for. En PCInt el for se ve más o menos así. Para tal variable hasta determinado valor con un paso de tanto, avanzando de 1 en 1 o avanzando de 2 en 2. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Tenemos para y luego necesitamos una variable. Entonces la definimos ahí dentro. Ponemos int j por poner una variable. Normalmente es i. Estoy poniendo j porque i ya está usado. J igual a 0 para que empiece en 0. Punto y coma. Luego pregunta, ¿hasta dónde quiero llegar? Digamos, quiero que el bucle se repita 5 veces. Entonces pongo, siendo j menor que 5. Luego viene avanzando en paso de 1. Entonces j
más, llaves, enter. Esa es la forma natural que tiene el for. Se lee, para cada j igual a 0, siendo j menor que 5, avanzando en paso de 1. Entonces, este es un bucle que se va a repetir 5 veces, porque j va a avanzar en paso de 1, mientras que j sea menor que 5. Ahora, quiero enseñarte algunos atajos de teclado sencillos que te pueden ayudar mucho a la hora de programar. Esto varía si usas el dev C++ azul o rojo, pero ahí puedes ir probando a ver cuál es el tuyo. Al presionar Control y Shift y las flechas de arriba y abajo, podemos mover una línea hacia donde nosotros queramos. Esto nos sirve mucho cuando escribimos una línea donde no debía y no tener que borrarla y volver a copiarla en otra parte. Simplemente Control, Shift y la movemos. Ahora, al hacer Alt y Shift y la flecha hacia abajo, podemos duplicar una línea. Esto es muy útil cuando tienes muchas cosas que escribir en consola. Simplemente pones Alt, Shift y hacia abajo, y luego ya modificas cada una de las líneas de qué quieres escribir. Control A selecciona todo el código. Cuando vean que se ponga así, traten de ubicar en su teclado el que dice ins o init por arriba a la derecha del teclado. Eso va a arreglar esa cosita de ahí. Es muy fastidiosa, de verdad. Y bueno, con eso ya deberían estar listos para defenderse en C++. Muy bien, como práctica final resolveremos el problema que estarán viendo en pantalla. Dice, en una universidad el requisito para entrar al equipo de básquet es el siguiente. Tener más de 19 años, pesar entre 60 y 80 kilos, estar matriculado en 2 cursos como mínimo, tener un PPS del ciclo anterior mayor a 12 y ser del sexo masculino. Se requiere que muestre lo siguiente. ¿Cuántos alumnos son de sexo masculino, tienen más de 19 años y tienen un PPS mayor que 12? ¿Cuántos alumnos del sexo masculino tienen más de 19 años y están matriculados en 2 cursos? ¿Cuántos alumnos fueron descartados por no cumplir con todos los requisitos? ¿Y cuántos alumnos entraron al equipo de básquetbol? Entonces, iniciamos nuestro código. Include UStream using namespace std in main return 0. Entonces, ahora necesitamos las variables. Edad, que es entera. Peso, que también es entero. Los cursos matriculados, que pone cursos nomás. El promedio, que pone nota. Y luego viene el sexo, que le voy a poner como un char sexo. Luego tenemos el int, la cantidad de alumnos que se va a ingresar, que lo ponemos n. Y luego los contadores que iremos recolectando la información de cada inciso. Pone int, contador 1, int, contador 2. Todo igualado a 0. Int, rechazado, voy a poner este último, y aceptado. Entonces, ahora preguntamos cuántos alumnos. Número de alumnos. Leemos n. Ahora podemos hacer nuestro bucle. Yo usaré un while, mientras ponemos while, y para eso necesito un contador. Entonces voy a poner acá int y igual a 0. Mientras i sea menor que n, vas a hacer todo el código acá. Y el último va i más, porque i tiene que aumentar de 1 en 1. Y aquí es donde recién va a empezar a ingresar los datos. Entonces le digo, cout, ingrésame su edad. Le digo, ingrésame peso. Le digo, ingrésame los cursos matriculados. Le digo, ingrésame promedio del anterior PPS. Y por último, su sexo. Que está o es masculino o femenino. Sexo. Para que se vea aún más bonito, aquí arriba, antes de edad, podemos marcar el número de alumno. Ponemos cout y decimos este es el alumno número, y para eso hacemos esta llavecita, slash, y más 1, porque i se inicia en 0, entonces el alumno 1, el siguiente será el alumno 2, el alumno 3, así, cerramos la llavecita y continuamos escribiendo, cerramos este lado, endline. Entonces eso nos va a marcar el número de alumno tal, y así podemos seguir la guía. Entonces, ahora tenemos todos los datos, ahora recién podemos ir preguntando. Si lo primero que preguntaré es por su sexo. Sexo es igual a, comillas simple, masculino, entonces, y dentro de aquí voy a preguntar su edad. Si edad es mayor que 19, entonces el primer inciso me pregunta si tiene un PPS mayor que 12. Entonces voy a preguntar eso. Si nota es mayor que 12, entonces eso significa que cumple las 3 condiciones para el contador 1. Entonces voy a aumentar el contador 1 en 1. O sea, contador 1 más. Dice, ¿es masculino? Sí, es verdadero, está aquí dentro.
¿Tiene mayor de 19? Sí, está aquí adentro. Y su nota, el PPS, es mayor que 12. Listo. El segundo inciso dice, ¿cuántos alumnos de sexo masculino, dentro de masculino, tienen mayor que 19 años aquí y están matriculados en 2 cursos? O sea que aquí dentro tengo que preguntar otra cosa. Si cursos es mayor que 2, entonces eso cumple con el contador 2. Contador 2 más más. Luego, para los alumnos que fueron ingresados, tienen que ser varones, tienen que ser mayores de 19, tienen que tener una nota mayor a 12, o sea, estarían aquí adentro su condición. También dice que tienen que tener como mínimo 2 cursos. Entonces aquí ponemos si cursos es mayor igual a 2, porque dice que tiene que tener como mínimo 2 cursos, así que puede tener 2. Y luego sigue el peso, que tiene que estar entre 60 y 80 kilos. Entonces aquí iría nuestro último if. Si peso es mayor o igual que 60 y también peso es menor o igual que 80, entonces solamente en ese caso te aceptan. Entonces ahí aceptado más más. Ahora, para los alumnos rechazados podemos poner un contador metido por ahí en alguna parte para que vaya subiendo, pero es muy contraproducente. Lo más lógico es que los rechazados es el total menos los aceptados. Entonces vamos a hacer eso. Imaginemos, una vez que ya terminó de hacer todo el conteo de los n alumnos, entonces aquí venimos y esta línea de código termina aquí. Entonces ahí es donde ya terminó de preguntar las n veces. Entonces ahí yo puedo determinar y puedo decir, ya, los rechazados es igual al n cantidad de alumnos menos los aceptados. Pero esto, claro, tiene que estar al final, después de que ya has hecho todo el conteo de los aceptados. Claro, rechazados puedes ponerlo por ahí con un contador que vaya subiendo también, pero como digo, es un poco impráctico. Entonces, una vez ya con estos datos, pues simplemente sería cuestión de mostrarlo. Sí o alumnos masculinos mayor de 19 años, SS mayor de 12. Conta uno. Alumnos masculinos mayor de 19 años matriculados en 2 cursos. Contador 2. Mira, me acabo de dar cuenta de mi error. Acá dice matriculados en 2 cursos. No dice matriculados en más de 2 cursos. O sea, que aquí está mal. Aquí debe ser igual, igual. Porque solamente me está pidiendo los alumnos matriculados en 2 cursos. Alumnos no cumplen requisitos. Más, acá dice rechazado. Rechazado. En line. Y el último, alumnos aceptados. Muy bien, ahí estaría todo. Vamos a probarlo, vamos a compilar. Acá me dice que algo está mal, o sea, me falta el punto y coma. Muy bien, vamos a compilar. Número de alumnos, 3 alumnos. Ya, la edad del primero, el primero va a ser a 20 años. Peso 60, vamos a ver qué está en los requisitos. Matriculado 5, promedio 14, sexo masculino. Y al siguiente va a ser menor de edad, ya peso cualquiera, matriculado cualquiera. Promedio 14, femenino. Y el 1 3. Este vamos a hacerle que sea 19 años, 20 años, 20 años, 50, 5, 14, masculino. Muy bien. Alumnos aceptados, solamente uno cumple con los requisitos. Alumnos mayores de 19 matriculados en solamente 2 cursos, ninguno. Alumnos que no cumplen los requisitos, 2, que cumplen los requisitos, 1. Y los alumnos que cumplen con esta parte de acá, 2. Y muy bien, ahí tenemos un ejercicio que podemos haber hecho en PCInt, pero ahora en el lenguaje de C++. Así que nada, hoy no aprendiste a programar, solamente aprendiste a pasar lo que ya sabes de PCInt a C++. Así que bien por ti, amigo.